Ok. Cuando pensamos en un envenenamiento y con la finalidad de una desintoxicación, viene a nuestra mente un remedio, alguna solución, la cual haya sido elaborada a base de ciertos químicos. Y además pensamos en inyectarla en carácter de urgencia para que también asimismo en urgencia suceda la libertad, la sanación. Hoy te digo que no todos los venenos tienen como solución la química. Hay uno en especial para el cual su solución, su remedio, requiere ingredientes muy particulares. Entre ellos está el cansancio, aunque no lo creas, el cansancio, el hartazgo, el amor propio, la voluntad. Y este veneno, vas a decir, ¿qué veneno es ese? Ese veneno se llama deseo de venganza. Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más, aquí con el gusto de saludarles yo, participando en esta saga denominada Desafiando la Oscuridad, orquestada, organizada por Escuela de Líderes. Vuelvo a repetir mi nombre para quienes no me conocen y que estén aquí conectándose por primera vez con nosotros. Mi nombre es Teresa Torres y estoy contenta de estar aquí. La invitación en este caso es a que participen y que quede una vez más claro que todo lo que yo vaya a decir en mi participación tiene que ver con mi sentir, con mi punto de vista, no tiene que ver con la verdad, porque la verdad absoluta yo no la tengo y creo que no existe. Pero aquí estoy con mucho gusto. Gracias a quienes ya están conectados, gracias a quienes están acompañándonos desde ahora, gracias desde ya a quienes se vayan incorporando de a poco. Bienvenidos. ¿Y por qué dije lo que dije? ¿Por qué comienzo con este tema que de pronto me podrán decir alguien, Teresa, te estás equivocando, es que nos publicitaron un tema totalmente diferente. No nos dijeron nada que tuviera que ver con remedios, ni con soluciones, ni con nada por el estilo, pero sí lo tiene. Hace unos días tuve una participación en la cual abordé el tema del resentimiento. Y casi ya cuando hacía el cierre de mi participación, mencionaba que en unos días más tendría otra participación en la cual el tema que abordaría, aunque no dije en ese momento cuál era el tema, pero ustedes ya lo saben, el tema que abordaría iba desde mi punto de vista muy de la mano con el resentimiento. Justamente es este, se llama perdón. Y para hablar acerca del perdón, para revisar acerca de esta palabrita tan sencilla pero tan profunda a la vez, pues es importante voltear a mirar el pasado. El perdón es un ingrediente único, maravilloso. Esa solución es lo que viene a salvarnos cuando estamos inmersos en un estado de ánimo que se llama resentimiento. Ese, vuelvo a decir, ya lo revisamos. No me voy a extender en este momento con lo que ya se habló la vez pasada. Y hablemos del perdón. No es fácil perdonar, efectivamente. Para perdonar se requiere un valor muy especial, que no cualquiera lo tiene, pero está al alcance de todos. Para perdonar se necesita un valor muy especial. ¿Valor para qué? Valor para recordar, para volver a meterle la mano al corazón, para sacar de ahí todo lo que está guardado y volverlo a mirar. Volver a ver de frente el evento que haya sido, ya sea que alguien más cometió en contra mía o yo cometí en contra de alguien más. Porque hay perdones que puedo conceder o hay perdones que puedo concederme a mí misma.
Y cuando algo nos lastimó, cuando algo nos hizo sufrir, no queremos volverlo a tocar. Y bueno, podemos elegir no perdonar, también es válido. Y quien decida no perdonar puede tratar de alguna u otra forma esos sufrimientos, esos dolores, esas sensaciones, porque puede haber cosas muy ocultas y, y aunque no las tengamos concientizadas, simplemente son cosas, son eventos no solucionados, no gestionados y que nos amarran al pasado. Y vivir en el pasado, en medio de esa sintonía de enojo, de rencor, de ira, de todo lo que podamos imaginar negativo, nos trae muchos perjuicios. Perjuicios no solamente a nivel emocional, se va viendo de a poco o de a mucho a nivel físico. Un ser humano que vive envenenado por el resentimiento tiene muchas características que son fácilmente reconocibles. Un carácter pésimo, tiene momentos muy, muy estresantes, tiene falta de paz en su corazón. Y con solo eso último que acabo de mencionar, la falta de paz en el corazón, creo que ni un ser humano se merece vivir ahí, ni el agresor, ni el agredido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no quiero perdonar? Cuando no se quiere perdonar por la razón que sea, que normalmente ahí va implícita una cobardía muy, muy, muy particular. Cuando no perdono, puedo evadir, puedo decir que no pasa nada, que todo está muy bien, que ya lo olvidamos. Y no es cierto. Cuando estamos en medio de un resentimiento, es muy palpable, estamos ahí. Y no hay necesidad que traigamos un gafete acá o un letrero en nuestra frente que diga que estamos resentidos. Se nota en nuestro brillo opaco, en este caso, de nuestra mirada, en nuestra piel, en nuestro lenguaje corporal, en todo, en mis reacciones. Somos normalmente, cuando estamos en medio de ese resentimiento, somos seres humanos muy, muy reactivos. ¿Y qué pasa si decido perdonar? Bien, si perdono, de entrada estaré manifestando esa valentía muy especial que va a expresar una limpieza de corazón. Cuando perdono, pongo de manifiesto el autoconocimiento, pongo de manifiesto también esa claridad, ese compromiso total, esa confianza total en mí, en mi capacidad para crecer con las diferentes circunstancias, desde las más luminosas hasta las más oscuras, finalmente, circunstancias. Un ser humano que se atreve a perdonar es alguien que puede crecer, que sabe que puede crecer en medio de cualquier circunstancia y que utiliza pues ese pasado para prever el futuro y obviamente para vivir el presente libre del peso del pasado. Cuando somos capaces de revisar nuestro pasado y somos capaces de desanudar esos nudos energéticos, porque esos son finalmente los eventos que no han sido gestionados, que no han sido trabajados, procesados y que están ahí, se vuelven nudos energéticos y esos nudos es lo que nos enferma, nos enferma. Y mientras que no tengamos el valor para hacerlo, pues ahí vamos a seguir. Y más temprano que tarde se verá el caos. Cuando estamos en medio del resentimiento, no solamente, vuelvo a decir, es algo a nivel emocional. Se torna en un tema físico muy notorio y eso me puede matar. Si no soy capaz de dar ese paso, voy a morir. De hecho, estoy muriendo todos los días y de manera, pues, desagradable, triste, dolorosa.
El resentimiento me distancia de mis seres queridos, me aísla, me enferma, me intoxica, todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? ¿Qué será el perdón y con qué se come? Y son muchos los libros, son muchos los autores que hablan acerca del perdón y mucha gente, hemos hasta romantizado muchísimo la palabra perdona, suelta, pero ¿cómo se perdona? ¿Cómo se suelta? Bueno, hay un señor que yo quiero mucho y que me encanta su manera de escribir, se llama Freddy Kaufman. Y el señor Freddy Kaufman dice que hace una comparación entre lo que sucede con el cuerpo físico. Dice que de la misma manera que la fuerza de gravedad acciona en un cuerpo físico, contribuyendo a desarrollar en los seres humanos los músculos, los huesos, cuando le ponemos peso sobre los hombros, eso hace la fuerza de gravedad con nuestro cuerpo físico. Dice que entonces los acontecimientos, de igual manera, las diferentes circunstancias, vuelvo a decir, luminosas y oscuras, generan en nosotros habilidades, pensamientos, sentimientos luminosos, por supuesto, cuando le ponemos peso a nuestra alma. Y eso me pareció muy, muy valioso porque creo que todos lo podemos entender. ¿A dónde te llevo con esta cita de Freddy Kaufman? A que seamos capaces de entender que el perdón se necesita practicar todos los días, como cuando vamos al gimnasio y estamos poniéndole peso y el cuerpo más tarde o más temprano va a empezar a manifestar cierta forma torneada, cierto gusto, lo que estamos buscando nosotros. Asimismo también nuestras almas pueden crecer, pueden adquirir ciertas habilidades, podemos habituarnos a pensar y a actuar de una forma consciente, responsable, libre. El perdón requiere eso. Requiere conciencia para estar haciéndonos presentes en todo momento, siendo capaces de identificar cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos que estoy sintiendo con ciertos eventos de mi vida. Eso implica la responsabilidad e implica también libertad, porque soy libre, tengo mi libre albedrío y puedo decidir qué hago con esas emociones, cómo gestiono, las guardo, así como un agua estancada que se pudre, que se enferma, que se muere y se muere todo lo que pueda hacer vida en ella, o puedo convertirlo en un río de agua que circula, que se oxigena y que tiene presencia de vida vegetal o animal, porque lo gestiono, porque lo hablo, porque le doy un proceso. El perdón no es algo espontáneo tampoco, es algo que requiere ser procesado, ser trabajado. El perdón no es sinónimo de olvidar. De hecho, perdón no es olvidar. En un momento voy a mencionar qué no es el perdón, como para que no nos confundamos. Pero pues ya que lo dije, perdonar no es olvidar. Yo puedo perdonar incluso teniendo presente el evento que haya sido por el cual me sentí ofendida o faltada al respeto, aun cuando lo tenga ahí. No es lo mismo voltear a ver mi historia cuando ya la he perdonado, cuando ya la he abrazado, cuando ya la he trabajado, aceptado, y puedo verla como crecimiento para mi día con día, para el futuro, para prever el futuro. No es lo mismo ver así mi historia a voltear a verla y a estar enojada, despotricando y enviando maldiciones para quienes me hayan faltado al respeto. De hecho, a mis alumnos frecuentemente yo les pongo algún ejemplo cuando toco este tema, porque este tema sí lo toco quizás a veces más abundante o de manera más ligera, pero se toca el tema del resentimiento y el perdón en la sala de esta casa. Y estoy refiriéndome a Escuela de Líderes.
Imaginemos un ser humano que fue lastimado cuando fue pequeño y lamentablemente es algo que sucede. Lo he experimentado en N cantidad de entrenamientos. Hay muchos seres violados, hombres y mujeres, y violados no solamente por gente desconocida, violentados por papá o por mamá o por un hermano, o por un abuelo, o por un tío, por un X, quien sea. Imaginemos un ser humano que fue violentado de esa manera. Y elijo poner este ejemplo porque pues es algo muy dramático, muy drástico, pero lamentablemente pues es algo que sucede todos los días. Un ser humano que fue violentado cuando fue pequeño, cuando antes de la violencia era una niña sonriente, carismática, participativa, jugaba con sus compañeritos en la escuela, si eran niños o niñas, jugaba con quien fuera y le daba besitos al tío, le daba besitos al papá y al abuelo y a la mamá y a quien fuera. Y se dejaba peinar por mamá y le hacía sus colitas y sus moños y su vestido así de holanes y todo muy participativa y le gustaba cantar y todo. Foco, esto es un ejemplo, solamente es una historia ficticia porque no te puedo decir nombres de alguien en especial y gracias a Dios no es tampoco un caso personal. Esta niña de pronto es violada y no importa los años, imagínate que fue a los 5 añitos. ¿Qué pasa después de este momento? Por amenazas, quizá no dijo nada, nunca le dijo a mamá, nunca fue tratada, nunca fue procesado ese evento dramático, traumático, y va creciendo, de pronto comienza a comer y se empieza a poner gorda y ya no permite que su mami le haga las trenzas y le ponga los moños y le ponga el vestido de holanes y ya no quiere darle besitos al tío ni a jugar con los niños en la escuela y se vuelve introvertida y se vuelve gordita y se vuelve osca y ya no se le ve el carisma por ninguna parte. Y puede pasar así la vida. Puede ir creciendo y puede ir convirtiéndose en un adolescente que no se puede relacionar con otros niños, con otros jovencitos que están en la misma edad. Le cuesta trabajo tener novio, le cuesta trabajo, pero finalmente puede llegar a casarse, puede llegar a ser mamá y con ese carácter hosco y feo, cosa que no tenía antes de la violación. Y por supuesto, estoy hablándote de un ser humano que cada vez que recordaba a su violador, cada vez que le venía a la mente, que eso era todos los días, podía despotricar, inventar madres y estar mandando los peores deseos para la persona que le violó. Y puede ser que el violador ni siquiera se acuerde ya de ella, ¿eh? Porque hay seres humanos conchudos y que no violan a una persona, sino violan a muchos y que ni siquiera tiene conciencia de cuántos corazones ha dañado. ¿Qué pasa con una mujer que tiene la situación que te estoy describiendo? Obviamente no disfruta sus alimentos, no disfruta de su descanso al dormir, no disfruta de su trabajo, no disfruta de su vida íntima, no disfruta de nada, de una fiesta, de nada. Y de pronto sus hijos empiezan a crecer y ella siempre dice, no vayas, no puedes, no, y quiere como sobreproteger a sus hijos porque tiene temor de que le acontezca lo mismo que a ella, que violen a sus hijos, que los lastimen. Y está heredando, inconscientemente, está heredándole todos los miedos y todo el enojo y todo el resentimiento a la familia, a sus hijos. ¿Qué va a pasar con esta mujer? ¿Tendrá que morir así? ¿Está condenada a morir así en medio de tanta desconfianza, de tanta ausencia de paz en su corazón, de la ausencia de gozo, de plenitud? No, no. La buena noticia es no. Un ser humano como él, como ella que te la estoy describiendo, tiene la buena noticia de que se puede salir de ese estado de ánimo, del resentimiento. Y la única forma de superar eso
es a través de el perdón. Perdonar. Y habrá quienes de repente me digan, pero ¿cómo Teresa? ¿Cómo va a perdonar a alguien que la violó desde chiquita y le lastimó, le echó a perder toda su vida, le robó la inocencia? Pues sí, con todo y eso. Con todo y eso. Si partimos de un principio, que es importante que lo mencione, somos responsables de todos los acontecimientos de nuestra vida, de todo, incluso de un caso como el que estoy describiendo. Consciente o inconscientemente, somos responsables de todo aquello que acontece a nuestro alrededor. De manera que, al principio te dije que uno de los ingredientes que se requerían para salir del deseo de venganza, que es un veneno causado por el resentimiento, pues se necesitaba el cansancio. Cuando un ser humano, por mucho que esté sufriendo en medio de ese resentimiento, cuando un ser humano se cansa de estar metido ahí, de no disfrutar, de no caminar libre por la ciudad, de no ver a gusto una película, de no permitirle a sus hijos que vayan a la fiesta, cuando se cansa un ser humano de vivir así, ese es el momento. Ese es uno de los ingredientes importantes para salir de ese resentimiento, para empezar el proceso del perdón. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues es importante de entrada pensar que el perdón limpia, el perdón sana, el perdón limpia. De hecho, Walter Rizzo lo denomina como la amnistía para el alma. Dice que el perdón es la amnistía para el alma porque limpia, porque purifica. Que no se nos confunda que no es el perdón, porque puede ser que alguien diga, bueno, sí, yo me identifico con lo que Teresa está describiendo ahorita, entonces, ok, ya, perdono, cambiamos de página, momento nuevo, ya perdono y ya, voy a empezar a gozar y voy a empezar a volver a confiar. No, el perdón no va así de sencillo. Es un proceso arduo que necesita dedicación de tiempo, que necesita que nos ocupemos, que no solamente le maquillemos por encimita, sino que realmente escudriñemos en nuestra historia, revisemos bien nuestro pasado, revisemos, reconozcamos, seamos capaces de ponerle el nombre a nuestros sentimientos y que no los evadamos, que digamos, sí, estoy más que enojada, estoy iracunda, estoy deseando que se muera, estoy enojadísima. Ese es importante. El primer paso es reconocer qué es lo que siento y ponerle el nombre a mis emociones. Que no se confunda. ¿Qué no es el perdón? El perdón no significa que lo que ocurrió yo lo catalogue como bueno o malo. De nada sirve. ¿Qué es bueno y qué es malo? Sin ponerle una etiqueta de si fue bueno o fue malo, yo simplemente debo de enfocarme en que me hizo daño, estoy lastimada. Y bueno, no es que esto le minimice, que le contrarreste la importancia, no. Simplemente reconocer quién yo era antes de esa falta de respeto y quién soy ahora, cómo me lastimó, cómo me dañó y con toda la claridad ubicarme en que ahí estoy parada, ese es mi estatus. El perdón no es que tenga que reconciliarme con el agresor. No, el agresor ni siquiera tiene que saber que yo estoy pensando en cómo me salgo de este sentimiento. Perdonar no es que se me obligue a aceptar tener una relación con esa persona. No, no tengo que voltear a verlo si no quiero. No tengo que dirigirle la palabra si no quiero. Pero es importante que yo lo reconozca. No es ofrecer pena, no es ofrecerle lástima, no es que tenga que sentir lástima por esa persona y decir, pobrecito, necesito perdonarle porque no sabía qué hacía. No, sí es importante
reconocer, o mejor dicho, es importante voltear a ver el evento y poner todo mi empeño en buscar entender cuál sería la razón que tuvo mi agresor para venir y faltarme al respeto. Pero no tiene que ser que yo lo vaya a disculpar. No, es con todos los pies de plomo y bien firme puesta en mi base, en mi centro, reconocer. Y no tengo que voltear a verlo, y no tiene que saber, y no tiene que nada. Perdonar no es olvidar. Olvidar no es sinónimo de perdón. Si olvido, sabes qué va a pasar. La literatura dice que a lección no aprendida, lección repetida. Entonces, si yo hago como que lo olvido, lo voy a estar dejando guardado y me va a intoxicar y me va a seguir enfermando y me va a seguir dañando. Entonces, ¿para qué lo maquillo con un disque? Ya lo perdí, ya lo olvidé, ya no hay necesidad de perdonar, ya no lo requiero recordar porque ya lo olvidé. No, es una mentira. No es olvidar. El perdón no es dejar que pase por alto las faltas de respeto. No. El perdón no implica estar de acuerdo con esa situación. Todo esto no es perdón. Es importante ser claros con nosotros mismos, reconocer cuáles son mis sentimientos y si es preciso volver a sentir el enojo, me doy el permiso. No tengo que sentir el enojo. No es obligación que tenga que estar enojada todos los días. Pero si es algo que no me he permitido, necesito darme el permiso. ¿Por qué? Porque la ira, ese enojo, esa emoción, es lo único que me va a permitir sacar todo ese veneno y liberarlo. Es ahí donde va a empezar el proceso. Si alguien me dice, cállate, no digas nada, no, eso no es importante. No, sabes, lo importante es ponerle atención a mis sentimientos, reconocer qué sí quiero, qué no quiero, qué me fastidió, qué sí me gustó, qué no me gustó. Es importante escuchar la voz interna y decir sí, si viene el sí desde acá, y decir no, si es no desde mi corazón. Entonces, no confundamos qué no es el perdón. Una vez que reconozco qué sí es el perdón, ahí te va, podremos hacerlo. El perdón, como yo lo decía en la sinopsis cuando apenas anunciamos mi participación, decía que el perdón es la decisión de integrar el dolor del pasado como un aprendizaje y que este aprendizaje pues me sirva para el futuro. Es el compromiso de vivir todos los días en una sintonía de libertad, con un corazón limpio, sano, y así estar 100% comprometida conmigo. Eso es el perdón. El perdón es soltar el pasado doloroso, por mucho que me haya lastimado, por mucho que me haya jodido la vida, es soltar el pasado, desatar, vuelvo a decir, los nudos energéticos y detener ese ciclo repetitivo de sufrimiento. Porque si no lo detengo, ¿sabes? Lo voy a heredar como la persona que yo estaba ejemplificando. Y solamente se hace a través de un acto de amor. El amor es para conmigo. El perdón es un regalo autodirigido. El perdón no es un regalo para el agresor, para aquel que vino a robarme la inocencia, para aquel que vino a serme infiel, para aquel que vino a mentirme. No, el perdón, cuando yo soy la que perdono, es un regalo autodirigido. El perdón es una apuesta para la paz interna. Y esa no la compramos en ninguna parte, solamente la construyo. Y vuelvo a decir, el perdón requiero trabajarlo. Es un proceso que no lleva 5 minutitos. Es un trabajo muy a conciencia. Y de hecho, Aristóteles decía que el perdón es un acto heroico, porque no cualquiera perdona. Porque para perdonar, lo decía así, daba la explicación, es un acto heroico porque implica tener consideraciones, tener compasión, sentir compasión por aquel
que no tuvo compasión conmigo, que no tuvo consideraciones para conmigo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Una vez que nos atrevemos a perdonar, quienes ya han experimentado o quienes ya hemos experimentado el perdonar a alguien más o perdonarnos a nosotros mismos, vuelvo a decir, el perdón no siempre es de aquí para allá, puede ser de mí para mí. Quienes hemos experimentado ya la vivencia del perdón, estaremos de acuerdo, se siente una cosa liviana, liviana. Es sacarnos ese peso que nos tenía agobiados y que nos estaba impidiendo fluir libres por la vida. Y esa sensación de libertad nadie nos la regala. Nadie, porque somos nosotros quienes requerimos construirla. ¿Y qué se necesita? Pues para perdonar, primeramente, clarificar que sí es lo que me tiene ahí atorada. Eh, reconocer que yo me merezco esa libertad, reconocer que hasta ese momento que nos ha sucedido el perdón, he sido prisionera, he estado metida en una cárcel que fue construida por mi agresor y que quizás él ni siquiera se da cuenta, a lo mejor no me recuerda, pero estoy metida en una prisión. Y si yo soy capaz de reconocer que me merezco ser libre, entonces la única forma de salir de esa prisión es atravesando el perdón. Perdón implica aceptar, aceptar que el evento por el cual haya surgido esa emoción ya pasó, está en el pasado, ya no puedo hacer nada, nada más que entender que ciertas posibilidades se cerraron para mí y que no me queda más que cambiar de página, dar el paso brillante de fe, de amor por mí. Y se llama perdón. Perdonar, vuelvo a decir, es apostar por mi paz, por mí, no por los demás. Cuando practico el perdón, porque esto es pues como ir al gimnasio, lo vuelvo a decir, la persona que sabe que ya ha practicado el perdón, que ya ha disfrutado esas mieles de esa libertad, lo puede hacer cotidianamente. Y sería lo más valioso que los seres humanos estuviéramos todos los días presentes en cuerpo y alma, siendo capaces de reconocer cuáles son los sentimientos que estoy transitando y si estoy de repente cayendo otra vez en un sentimiento negativo que me empiece a causar ese mismo daño, volver a revirar, a reinventarme. Es la única forma, rediseñarme, reinventarme a través del perdón. Es como ir a hacer ejercicio todos los días, cuando lo practico con mi hermano, con mi hijo, con mi esposo, con mi madre, con mi buddy, con mis compañeros de trabajo, con quien sea. Esto es una práctica cotidiana. Cuesta valor, cuesta amor, pero se tiene al alcance de todos. El perdón es una gracia que nos autoofrecemos. Y cuando somos capaces de vivir en esa gracia cotidianamente, la vida nos cambia, la cara nos cambia, la piel nos cambia, el brillo de los ojos nos cambia, la manera de expresarnos, aún a través de los silencios, se manifiesta. Un ser humano que vive libre, libre del peso del resentimiento, huele rico, porque los estados de ánimo huelen y el peor, el que más apesta, el que peor huele, se llama resentimiento. La medicina se llama perdón. La pregunta en este momento es, ¿a quién te falta perdonar? ¿A quién te falta perdonar? Porque, sabes, hay otra cosa que te tengo para este momento antes de hacer el cierre. El perdón ni siquiera tiene que ver tanto con los demás.
Vuelvo a decir que si acontece a nuestro alrededor, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo estoy enojada, si estoy iracunda, estoy llena de odio, si estoy resentida, si sé que me estoy haciendo daño a mí, entonces, ¿el perdón con quién tiene que ver? ¿Con el exterior o con mi interior? Y sí, si te está cayendo el 20, no lo sueltes. El perdón tiene que ver conmigo misma. El perdón es conmigo. El trabajo tiene que ser conmigo, no es con los demás. Vuelvo a decir, mi agresor ni siquiera tiene que saber que yo lo estoy perdonando, pero yo sí. Yo sí necesito saber que yo requiero perdonarme. Y muchas veces es, me perdono por permitir que me haga daño fulanito de tal. Me perdono porque ella vino y me invadió. Me perdono porque me di permiso de creer en lo que escuché. Me perdono a mí. El perdón no es de adentro hacia afuera, es de mí para mi interior. Y creo que si no hay preguntas, si no hay algo que necesiten que yo conteste, con esto voy cerrando. Eh, algo que me quieras decir, algo que quieras comentar, algo que con lo cual no estés de acuerdo, también se vale. Si hay algo que esté lastimándote de mis comentarios y tú me lo quieres decir, va, viene de ahí. Veo por aquí que está Carmen, yo elijo decirte así, nada blue, Carmen, y dice, el resentimiento me mantenía estancada y gracias a ello el insomnio, ay, wow, sí sé de qué hablas, y gracias a ello el insomnio me acompañaba hasta que logré darme cuenta y mi vida fluyó de manera natural y mucho más ligera. Bien, gracias por escuchar, gracias por llegar a ese entrenamiento donde te vi, donde ese insomnio te agobiaba. Y qué bueno que te diste el permiso de abrazar esa historia y de perdonarte y volviste a dormir y ya no hubo necesidad de medicamentos. Bien, bien por ti, gracias por compartirlo. Marco dice, ha afectado en mi salud física. De tanta carga con resentimiento, se llegó a manifestar en dolor de espalda, pesadez, amargura y más. Sí, efectivamente, Marco, ya lo dije, comienza en un tema emocional y si no se sana, si no se procesa, no se gestiona, no se trabaja, si lo evadimos, va a ir avanzando, va a ir evolucionando y esto más temprano que tarde puede comenzar en un tema emocional y puede seguir y de pronto me empieza a manchar la piel y me empieza a afectar el páncreas y luego el hígado y luego el vaso y luego el cerebro y luego se cae el pelo y pasan mil cosas. Comienza siendo un tema de carácter emocional y puede detonarse muy fácilmente en un tema físico. Bien, gracias Marco por el testimonio. ¿Alguien más? ¿Quién quiere participar? Vamos. Rafa, ¿estás por ahí? Yo sé, el perdón es valentía, totalmente. El perdón está al alcance de todos, pero los cobardes no lo hacen, ¿sabe? Lo hacemos la gente valiente y yo me siento, a lo mejor suena como muy jactancioso, pero yo me siento incluida dentro de quienes sí han perdonado y sabe delicioso. Perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos, porque es importante asumir nuestras responsabilidades y saber, como dije hace ratito, me perdono, es importante decir eso, me perdono por creer en lo que no debí escuchar, me perdono por prestar oídos a quien me contaminó, me perdono por asumir y darle rienda suelta a mis pensamientos y me perdono por dejarme pisotear y me perdono por las faltas de respeto que permití que me hicieran sentirme mínima en cantidad de cosas. Perdonarnos a nosotros mismos es lo importante. ¿Quién más?
Rafa, aquí estás. Perdonar es vivir, exactamente. Es libertad. El resentimiento es un cáncer en el corazón. Gracias también a ti por tanto, Rafa. Gracias. Gracias por participar, por acompañarme. Ok. Cordelia, yo llegué con cáncer a tu taller. Wow. Y en el proceso de liderazgo sané todo. Era el perdón. Gracias. Ay, gracias a Dios y gracias a ti, Cordelia. Gracias. Qué bueno. Miguel Ángel Ramírez. El perdón es liberar, pero sobre todo liberarse, traer consigo paz en el corazón y descanso a la mente y al cuerpo y al mundo y a todo, a todo. Totalmente de acuerdo, Miguel. Gracias. Ay, yo sabía que iba a desaparecer, Ismael Eduardo. Bienvenido una vez más, dice Isma. El perdón se conecta con la humildad y es una gran limpieza emocional. Purifica y sana tantas enfermedades. Sí, 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 totalmente. También de acuerdo, Isma. Es un tema bien apasionante, si se fijan. Creo que nos ha tocado en más de algún momento estar en un lado o en otro, faltando al respeto a los demás o siendo nosotros la víctima de ciertas faltas de respeto. Unos más, otros menos, pero yo creo que todos los seres humanos hemos transitado por la necesidad de o perdonar, ya sea pues concederle a alguien más el perdón o pedir perdón, porque también pues hemos faltado el respeto a otras personas. Bien, pues yo creo que ahora sí, para no extenderme más, porque luego me llaman la atención, para no extenderme más, solo me resta agradecerles su acompañamiento, su participación y bueno, se reciben sus observaciones, se reciben, yo estoy para recibir también sus comentarios, su feedback, si es que lo tienen para conmigo, estoy para crecer. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta saga de nuestra casa Escuela de Líderes, que tiene la finalidad, vuelvo a decirlo como en la ocasión pasada lo mencioné, tiene la finalidad de ser aporte para todos ustedes con estos temas que yo considero que son prácticos y que vienen a ser apoyo para el crecimiento, para la sanación, para la libertad de todo aquel corazón que elija poner su confianza en lo que aquí se hace en esta casa. Por ahora me despido deseándoles una bonita noche a todos, que tengan descanso, que su sueño sea reparador y que tengamos paz en nuestro corazón. Bonita noche y como en esta casa hemos aprendido a saludarnos, me despido con un namaste. Que estén todos felices, bien y en paz.